quien resulte responsable. Un programa de información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. La realidad en su televisión, con profesionales de la noticia y la gestión. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Aquí vamos a buscar a quien resulte responsable. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches. En este su programa, Quien Resulta Responsable, 317-6110, correo electrónico quienresulteresponsable@hotmail.com. Y bueno, como siempre, darle la bienvenida a mis compañeros. Jesús Castillo. Buenas noches, un gusto estar con ustedes dos. Ya habla bien. Ya repuesto, ya repuesto. Ya tengo mi voz normal. Carlitos, como siempre. Y tiene buena voz, ¿eh? Ah, eso sí, no sé. Tiene buena voz. Nunca lo he oído cantar. No hace falta con lo que expresa. Ya estamos juntos los tres mosqueteros aquí. Bueno, pues ya estamos. Bueno, pues yo creo que antes que nada darle las gracias a todo el auditorio que nos sigue con sus llamadas, sus correos electrónicos. Y quiero pedir una disculpa en cuanto a, ahora sí que la producción, que pues ahí se confundió con los apellidos y salieron mal al aire, entonces les pedimos una disculpa. De todos modos los vamos a pasar nuevamente en los cortes y los vamos a pasar ya como se debe. Y ahorita ya Andresito ya le jalamos las orejas para que estuviera más al pendiente de todo eso, y aquí a Carlitos Félix, nuestro coordinador, para que todo salga como quisiéramos, ¿no? Al 100%. Bueno, en un momento le damos la lectura a las llamadas. No sé antes preguntarles su punto de vista sobre la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo la vieron? La ceremonia fue muy interesante por varios factores. Primero, pues porque Felipe Calderón logró lo que no pudo hacer en 6 años, entrar a San Lázaro para entregar el poder. Él no entra por la puerta de atrás, ¿no? Sí, bien que mal se abrió la puerta. No estuvo exento de vicisitudes. A su paso le gritaban asesino, le gritaron que Dios te perdone, le gritaban improperios. Llegó a la tribuna, casi se cae, trastabilló en un momento, casi se cae. Pero bueno, se plantó. Enrique Peña Nieto le fue bien en términos generales porque regresa el PRI al poder, pero también durante su paso por las curules le aventaron monedas y billetes por aquello de la billetiza que dicen que fue lo que le dio el triunfo electoral, el caso Monex, pagado, etcétera. La nota la da Felipe Calderón cuando besa la banda presidencial. Para muchos ya la besó el diablo, y para otros es como una estola confesional, ¿no? De que sí confieso que pues, hubo 100,000 muertos. La recibe Peña Nieto y eso de como que no la quería dejar ir. Sí, la besó. La besó, o sea, no la es mía, ¿no? Es mío, el poder es difícil dejarlo. Peña Nieto la recibe, toma protesta. Se le olvidó un parrafito, omitió decir sí protesto, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nada más dijo la Constitución, lo demás, no sé si no había teleprompter o algo, pero es lo de menos, son detalles. Pero el hecho en sí, pues es relevante, el cambio de poderes, haya sido como haya sido, pero la nota discordante pues fue lo que ocurrió afuera. El vandalismo, la anarquía, la violencia, los excesos de un lado y del otro, tomar un camión de basura para tumbar las vallas, los golpes, los excesos de la policía, una persona que pierde un ojo, que inclusive por ahí un diputado había dicho que había muerto. Bueno, ¿no? También, perdón que te interrumpa, Ricardo Carlos, Monreal. También hay un elemento de la Policía Federal preventiva que le incendia, una bomba molotov, le cae en la cara, de un lado y otro. Y yo creo que te voy a decir una cosa, yo creo que eso no es relevante. Yo creo que lo relevante fue la toma de posesión, eso sí, claro, que realmente se llevó con tranquilidad, que realmente fueron un grupo de 20 diputados los que organizaron esa situación, en lo general muy bien. Sí. Hacía muchísimo tiempo, desde el 2000, que fue la última visita del Congreso, fueron 12 años. Vamos, que se da esa transparencia en el cambio. No, la transición en sí fue como tersa. tal, nunca se había televisado. Sí, cómo no. Fue una posición que determinó el equipo de comunicación social del presidente de la República, ya hoy electo, Enrique Peña Nieto, ya en funciones.
Y fíjate que desde el momento que él recibe la bandera, desde el momento que a su gabinete de seguridad le toma protesta, que se traslada la noche anterior, se traslada el general Cienfuegos a lo que es la Secretaría de la Defensa Nacional, al momento que llega también el almirante a la toma de posesión, donde le entregan no me acuerdo, le entregan algo especial, el mando, sí, pero aparte el bastón de mando, bastón de mando. Entonces fue muy interesante porque la gente por primera vez lo vio. Sí, la ceremonia previa de la noche, para que no hubiera un vacío de poder, sí, claro, se traslada. Ajá, y luego ya vino San Lázaro, luego el discurso en Palacio Nacional. Y la Secretaría de Gobernación también, ¿no? Cómo va y le entrega Poiré a Osorio Chong, le entrega la Secretaría de Gobernación. Están los dos equipos, el que sale y el que entra, se despiden de los dos. Sí. Y yo creo que fue, bueno, de acuerdo a algunos políticos y críticos, pues inician con el pie derecho. Un acto republicano, sin duda, ¿no? Al menos en las formas, ¿no? Sí. Al menos en las formas. Eso ya es importante, Jesús, claro. Las formas. Sí, pero bueno, desde mi punto de vista, esta toma de posesión es solamente la consolidación, el fin de algo que se inició hace pues bastantes años, cuando el grupo fuerte del PRI decidió que ya estaban bien de dinosaurios y que tenía que buscarse nuevas caras, nuevos rostros que parecieran que había un nuevo PRI, y entonces dijeron, pues ese muchacho del Estado de México que estaba destacando, es ahijado de Montiel, de Arturo Montiel. No soy ahijado como tal. Políticamente sí. Políticamente hablando. Fue el que le dedica su tesis, se le dedica a Arturo Montiel, y bueno, desde entonces ya es algo que ya secreto a voces, que Peña Nieto sería pues solamente el rostro visible de los grupos que han dominado a México durante 70 años, el viejo PRI, que no se ha ido, el viejo PRI ahí sigue, solamente que ahora pues la cabeza que se llama pues es la de Enrique Peña Nieto, y bueno, yo creo que son más las expectativas que hay mucha expectación e incluso hasta morbo de saber qué es lo que va a suceder con el PRI, ya ver en los hechos si realmente es un nuevo PRI o es el mismo que estuvo ausente de la presidencia los últimos 12 años. Empezó bien con los 13 puntos, me parecen correctos, es una ambición, la austeridad, el combate a la inseguridad, apuntalar la educación, la gobernabilidad, la prevención. Un asunto que nos atañe a Morelos y a Cuernavaca especialmente, el tema de no permitir los endeudamientos de los estados y municipios, los 5 ejes rectores, y me parece que corrigieron a tiempo. Se había dado una pifia política al querer firmar el Pacto por México antes de la toma de posesión, como para ver unidad de las fuerzas políticas. Creo que tuvo más realce que el pacto lo encabezara ya como presidente en funciones y con todas las fuerzas firmándolo, aunque eso ya provocó un resquebrajamiento y una fractura de por sí en las izquierdas. Decían, es que Jesús Zambrano firmó a título personal, no del PRD, no, por supuesto que... O sea, esa es la corriente bacaranista, claro, de López Obrador, que obviamente yo siento que ahorita es el que más perdió con todo esto. En las declaraciones nota que les pagaron 300 pesos a estos muchachos, sí. Está documentado que les pagaron 300 pesos para ir a tratar de reventar todo esto. Jesús, yo difiero un poquito del grupo de atrás de Enrique Peña Nieto por dos cosas. Yo creo que hoy por hoy la imagen, tú te ganas una imagen, esté quien esté atrás de ti. Si tú no te cuidas, no haces las cosas, obviamente esa imagen se va desquebrajando y se va cayendo. Una de las cosas que no aprendió el PAN fue a trabajar, porque lamentablemente la soberbia de sus mismos equipos fue lo que hizo, así como llegó... Pero habrá que definir de quién estamos hablando del PAN. Sí, o sea, bueno, ¿a qué te refieres con el PAN? Espera, el PAN. Ok, en general, su mandato fue lleno de soberbia de cada uno de sus servidores públicos. ¿Ok? Porque si vamos a ser realistas, Jesús, el PAN tuvo todo puesto, nunca había ganado un presidente con la ventaja que de oposición
nunca lo había sucedido, y menos con la ventaja que sacó, en este caso, Vicente Fox. Digo, hay una encuesta que sacó Consulta Mitofsky de todos los presidentes en su aprobación en cuanto a sus mandatos y todo, en cuanto a sus logros, y es sorprendente, porque el mejor calificado fue Carlos Salinas de Gortari. Sí. Sí. Vamos, y... Hasta que le quitaron los alfileritos en el error de diciembre, ¿no? No, pero vamos, fue Sí. pero fue catalogado así. Entonces yo creo que de alguna manera, yo creo que hoy, después de que refiere Carlos la firma del pacto y la pifia que se iba a llevar porque todavía no era presidente. Sí, no era oportuno. Creo que hay una situación, cada 3 años y cada 6 años, siempre tenemos nosotros el optimismo de que México sea diferente. Pero aquí lo importante es que todos los actores políticos se sumen realmente. No lo veas de color, no lleves las cosas en contra que pueden ser en beneficio de México, en beneficio de este país que nos vio nacer. Sí, porque quieren llevar a su curul el no esto, el no lo otro, porque así les conviene, y luego por abajo los arreglos en lo oscurito. Eso es, sea y sea la persona que sea que esté al poder, digo, la unión hace la fuerza. Todavía hasta el jueves pasado no habían aprobado las reformas a la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Todavía como que primero dijeron que sí, y tuvo que ir Osorio Chong personalmente a destrabar el asunto porque no me han aprobado las reformas que desaparecen varias dependencias, crean otras nuevas y las nuevas posiciones al interior de las mismas, lo que nos llevará después de la pausa a analizar los hombres y las mujeres del presidente. Parece como libro, como película, ¿verdad? Sí, todos los hombres película. Del presidente. Me parece bien. 317-6110, correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Continuamos. En unos momentos continuamos con quien resulte responsable. Información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Tu periódico La Unión en Twitter y Facebook. Entérate en breve de las noticias más recientes y participa de nuestras exclusivas promociones. Síguenos, @Unión de Morelos. @Unión de Morelos. La Unión evoluciona contigo hacia el futuro de la información. La seguridad barata Aquí es vigilancia, pues. Ya, hombre, contrátalos, ponles el uniforme, mándalos, pero peínalos. siempre tiene una factura muy alta. ¡Secuestraron a mi marido! Porque sabemos la gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos. En Agencia CIS hemos reunido a verdaderos expertos en seguridad para garantizar un apropiado entrenamiento y preparación de nuestra gente. En CIS aplicamos también nuestra experiencia y tecnología en el resguardo de su hogar y familia. Nuestra central de monitoreo trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Agencia CIS. Su seguridad en buenas manos. Regresamos a Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Amigos, gracias por continuar con nosotros en Quien resulte responsable, 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Y bueno, pues ¿qué les parece si iniciamos con el polémico del gabinete? Polémico y no, porque yo coincido ahí con Chucho. Si ves la conformación del gabinete... No, por eso el hombre más polémico del gabinete. Es, pero en general, así como para abrir boca, pues es el grupo Atlacomulco. La mayoría es Hidalgo. No, uno es el grupo, ya pidió licencia Alfredo del Mazo, sí. Para dejar Whisky Lucan, Parece Emilio que... Choifet, sí, y de claro. Garay y compañía, ¿no? Y el otro grupo, Navarrete Prida, Alfredo Castillo. Ajá. Que se queda de su procurador. Así es. ¿no? Así es. Entonces, bueno, hay 3 exgobernadores, 5 expresidentes del PRI y mucha gente del ITAM. Es increíble la cantidad de gente del ITAM, varios con 2 carreras. Y jóvenes, y hay gente joven en el gabinete. A nivel Creo que federal. eran 56 años el promedio de edad, pero con mucha experiencia política, que es lo que dicen. Y a nivel finanzas. El gabinete de Felipe Calderón eran como los nuevos tecnócratas y el gabinete de Enrique Peña son políticos profesionales. ¿Será bueno o malo? Pues ya lo veremos con el paso del tiempo. Pero ¿no? se hablan de políticos profesionales. Eso sí. ¿Con quién quieren que iniciemos? Pues con Osorio Chong, Con ¿no? Osorio Chong. Bueno, pues digo, Osorio Chong decidió dedicarse a la política
a los 27 años de edad. Fue cuando inició sus pininos como queriendo ver para dónde dirigirse, ¿no? Que fue a los 27 años cuando inició en la política. Obviamente nació el 5 de agosto del 64, es de Pachuca, Hidalgo. Sí. Sí, estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Su carrera en el PRI comenzó en su estado natal en 1991, cuando se encargó del área de prensa y propaganda del entonces candidato priista a la alcaldía de Pachuca, Mario Minorey Mendoza. El triunfo de Minorey Mendoza. Oye, tenemos futuro. Llevó a Osorio Chong a ocupar la oficialía mayor de Pachuca en el trienio 91-93. Ahí fue donde empezó su carrera en el PRI. Y está muy bien que empiecen jóvenes para que aporten, ¿no? Tú tienes por ahí su ficha técnica. Sí, dentro del PRI participó como delegado y como coordinador electoral en diversos municipios. Fue secretario de Acción Electoral, posteriormente del 93 al presidente 94. del Comité Directivo Estatal. Fue electo diputado federal por el 6º Distrito Electoral con sede en Pachuca. Secretario de Gobierno, subsecretario de Gobierno, secretario de Desarrollo Social, secretario de Desarrollo Regional en el Gobierno de Hidalgo. En la presidencia municipal fue oficial mayor, gobernador 2005-2011, delegado nacional del PRI en el Estado de México para los comicios estatales y formó parte del equipo de campaña de Peña Nieto. El 11 de julio del 2012 fue nombrado parte del equipo de transición como coordinador de diálogo y acuerdo político y hoy... Bueno, te faltó, tiene 2 hijos. Casada con Miguel y Laura. Y su esposa se llama Laura Vargas. Así es. Oye, lo de Chong es viene de país asiático, ¿qué tiene? Sí, su origen es asiático, el apellido asiático. Chong. Sí, sí. ¿No? Definitivamente. No son nada más los rasgos, sino también la herencia cultural, la tradición china, milenaria. Muy bien, pues ojalá que algo sirva. Ya ves que Fujimori, Ay, lo que hizo en Perú, entonces aquí... Y solamente se acordó de su origen cuando lo corrieron. Lo corrieron, ¿no? Y pidió asilo. Así es. Digo, también hay un dato muy relevante, por ahí, yo creo que la situación que se dio, cómo fue apoyando la estructura de Enrique Peña Nieto dentro del partido cuando se inició la campaña, yo creo que fue determinante. Todavía existían quién iba a la Secretaría de Gobernación, todavía no estaba bien determinado. O que de alguna manera ya estaba muy señalado, ¿no? Muy señalado, sí, que era él o Videgaray. Sí. Que aquí está Luis Videgaray, que es el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, nació en el Estado de México, fue diputado federal a la 61ª legislatura, nació en el Distrito Federal. Sí. Y consideró el hombre más cercano a Enrique Peña Nieto. Le llaman el Círculo Dorado, ¿no? A Osorio Chong, Videgaray y Navarrete Prida. Sí. Fue coordinador general para la transición gubernamental de Enrique Peña Nieto, nació en 1968, un 10 de agosto, por si quiere ir tomando nota. Está casado con Virginia Gómez del Campo, tiene 3 hijos, Virginia, Luis e Isabel. Estudió economía, es lo que te digo, si tomamos nota, vamos a ver que la gran mayoría, hubo un tiempo, los tecnócratas priistas eran de ahí, ¿no? Sí, claro. Deja tú la UNAM, el TAM. Es como los del PAN en el Anáhuac, ¿no? Sí, y la Ibero. Doctorado en economía con especialidad en finanzas públicas por el MIT, es muy de nombrarse el Tecnológico de Massachusetts como una de las más prestigiadas instituciones a nivel federal, internacional. Y también del ITAM. Fue profesor en el ITAM también, en la Ibero también. En noviembre del 2010 obtuvo el reconocimiento al mérito profesional por el ITAM. Se afilió al PRI en el 87, muy recientemente, como parte del Frente Juvenil Revolucionario. Fue secretario de Finanzas, Planeación y Administración del Gobierno del Estado de México. En 2011 fue coordinador general de la campaña de Rubiel Ávila al Gobierno del Estado de México. Y a mí déjame decir esto, digo, para que tenga yo... Su comida favorita son los tacos, el chocolate oscuro y la pasta. Pero fíjate que es una de las cosas de Luis Videgaray. Igual ustedes se deben recordar que su hermano participó en la conducción de Big Brother 3. ¿Es hermano de...? Sí, claro, claro. Es hermano de él. Digo, su hermano siempre era el chistoso, pero sin embargo hay una cosa muy importante de Luis Videgaray. Él nació 52 días después de la situación de Tlatelolco, cuando estuvo en 5º año de primaria.
agarró, reunió a todos sus amigos con pancartas y fueron a la oficina del director, donde pedían más recreo. Así fue como empezó Luis Videgaray. Tomen nota, jóvenes. Así fue como empezó Luis Videgaray. Su padre murió cuando tenía 11 años de edad. ¿Nació cuántos días? Él nació en el 68. El 10 de agosto de 1903. Él nació antes del 2 de octubre. De la matanza por eso pero le tocó la del jueves de Corpus del 71. Dios antes 3 años. de que el gobierno priista de Gustavo Díaz Ordaz ordenara la masacre de los estudiantes de la Plaza Tlatelolco. Matanza, Tlatelolco. Y acuérdate que el 3 de octubre la nota de Jacobo Zabludowski era tenemos un día soleado o algo así, ¿no? Sí, claro. O sea, no existió. Bueno, para habría nosotros, que prescindir ese tema, ¿no? Así es. Por si les interesa, le gusta el fútbol americano profesional, le va a los Acereros de Pittsburgh. Es el mayor de 3 hermanos. Su papá murió cuando él tenía 11 años de edad. Fue diputado federal, ocupó la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, fue asesor de secretarios de Hacienda y Energía y de Banobras. Fue secretario de Finanzas, Planeación y Administración del Gobierno del Estado de México, con Enrique Peña Nieto, por supuesto. Se postuló en 2011 como aspirante a la candidatura del PRI al gobierno mexiquense, la cual abandonó para apoyar a Erubiel Ávila. Presidió el PRI en su estado y fue sustituido por Raúl Domínguez Rex. Fue asesor del secretario de Hacienda y Crédito Público Pedro Aspe Armella, asesor del secretario de Energía. De 2001 a 2005 se desempeñó como director de Finanzas Públicas Estatales y Municipales del Estado de México y fue nombrado... A ver, tú dinos. El doctor. ¿El doctor? El doctor. Por la capacidad que tiene de solucionar las cosas. Es el apodo que en el PRI se le conocía. José Antonio Mit. El doctor le obligó a cambiar los planes de administración pública, comenzó a trabajar en iniciativa privada, bien como le dijiste, con bancos, todo eso estuvo... Vamos, creo que es una gente... Ha estado metido en el sector. Es una gente que sabe, o sea, él fue muy allegado a Aspe. Sí, trabajó con él, lo dijimos. Fue muy allegado con Aspe, entonces de alguna manera, pues creo que fue un acierto el que Luis Videgaray conoce el sector de las finanzas. Que llegara a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Una sorpresa es la inclusión de José Antonio Mid o Mayade, curibreña, por la situación, bueno, primero porque él formó parte del equipo de Felipe Calderón como secretario de Hacienda y luego Relaciones Exteriores. Se esperaba que si fuera tomado en cuenta en este sexenio, pues fueran algo relacionado con la economía, que es lo que él domina, porque él tiene la licenciatura en Economía en el ITAM, tiene la licenciatura en Derecho en la UNAM y el doctorado en Economía en la Universidad de Yale. Entonces es un poquito sorpresivo que llegue a esta área. ¿Será familiar de Jorge Mit? Él es lo que yo me iba a preguntar también, habrá que preguntarle a Jorge. Que si no al rato van a decir que sí, ¿no? Si no es de todo, si no será usado por el apellido, ¿no? O sea, claro. Acuérdate que eso es real, pero vamos, aquí realmente lo que tuvo fue que fue director general del Banco Nacional de Crédito Rural. Banrural, director general de Banca del Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y fue secretario adjunto de Protección del Ahorro del Instituto de Protección del Ahorro Bancario del IPAP. Pero sí es relevante que viniendo de una afiliación panista de otro sexenio anterior, lo hayan ratificado en el gabinete, en otra área, que no era la suya de entrada, pero con credenciales muy buenas y la gente que sabe de esto dice que en todos los partidos es muy bien visto el señor Mit, cosa que no es fácil. No es fácil. ¿Qué les parece si empezamos con, pues yo creo que una de las secretarías también muy importantes es la de Desarrollo Social? Uy, ese es otro de los... Porque a ver si no se cobran facturas por ahí. Sí, sobre todo aquí en Morelos, ¿no? Por supuesto que se tienen que cobrar. Sobre todo aquí en Morelos. Dicen que la mujer, digo, con el debido respeto a todas las mujeres, sí se habla de un dicho, dicen que la mujer tiene memoria elefante porque nunca olvidan. Ah, no. Digo, con el debido respeto, ¿no? Dicen que perdona pero nunca olvida, ¿verdad? Sí. A ver, yo sí quiero saber cuáles son los antecedentes de Rosario Robles. Bueno, Rosario Robles Berlanga. ¿Edad? Es hija de María Rosario Berlanga y Francisco Robles. Empezó en la política a los 30 años, cuando pasó de las aulas de la carrera de Economía de la UNAM a la coordinación femenil del Sindicato de Trabajadores de su alma mater, de la misma universidad. Ahí fue responsable de diseñar sus primeras políticas de género, con entusiasmo en el grado de aventurarse en 1989 con compañeros del sindicato y cientos
de priistas disidentes a fundar el izquierdista Partido de la Revolución Democrática. Era una joven introvertida, de gafas grandes, copete prominente, que solía corregir con firmeza a sus compañeros de partido, que decían en voz alta algún comentario machista en los pasillos del edificio del PRD en la colonia Roma. Ese carácter llamó la atención del líder del nuevo partido, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien avaló en 1994 su candidatura a la Cámara de Diputados como integrante de la legislatura, presidió la Comisión de Desarrollo Social y al término de su gestión fue llamada por el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Cárdenas, a encabezar la Secretaría de Gobierno, considera lo más importante de las dependencias del gobierno local como mano derecha del ingeniero. Robles fue operadora política más importante de la ciudad entre 1997 y 99 y además lideró la mesa central de la reforma política del Distrito Federal que buscaba pactar iniciativas de ley comunes con la oposición. Ya tenía peso en el ámbito local, pero su nombre alcanzó la resonancia nacional cuando Cárdenas anunció en 1999 su decisión de compartir por tercera ocasión a la presidencia de la República y envió el nombre de su compañera en la Asamblea Legislativa para que fuera ratificada como sustituta el 29 de noviembre de 1999. Los diputados locales tomaron protesta de la primera jefa de gobierno en su historia, aunque desempeñó el cargo solo un año, fue suficiente para atraer la atención de los medios, donde algunos veían como posible presidenta de México. Sí, hizo muy buena labor. Mano dura, buen trato. La personalidad. Mucho énfasis en la política social, que esas son las credenciales que la trajeron al puesto que ahora ostenta. Es una de las cuotas de género de Enrique Peña Nieto, solamente son 3 mujeres, solamente 3. Cuota de género y cuota de a los partidos. A una corriente, ¿no? Cuota de inclusión. A una corriente. Fíjate que aquí, acuérdate, antes de irnos al corte, les voy a dejar con esa pregunta. Ella fue fue la primera que quiso hacer la situación de la modificación del Código Penal para que quedara fuera la situación de como delito el aborto. De hecho, se le nombró la ley Robles. Y sí, con eso vamos a un corte. Continuamos 317-6110, correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Continuamos. En unos momentos continuamos con quien resulte responsable. Información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Tu periódico La Unión en Twitter y Facebook. Entérate en breve de las noticias más recientes y participa de nuestras exclusivas promociones. Síguenos, @Unión de Morelos. @Unión de Morelos. La Unión evoluciona contigo hacia el futuro de la información. Regresamos a quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Bueno, pues amigos, gracias por continuar con nosotros. 317-6110, correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Y bueno, pues vamos a continuar. Pues así fue Rosario Robles. Y obviamente mucha gente, yo creo que cuando entró al equipo de transición, mucha gente pensaba que si hubiera sede Sol, que era Beatriz Paredes, y no. ¿Y Beatriz dónde quedó? ¿No quedó? No quedó. No quedó. Parece que Beatriz, de acuerdo a algunas fuentes por ahí, están comentando que se diría una embajada. Una embajada. Sí, siendo presidenta del partido, con una gran labor que revivió al tricolor. Si no estaba en el gabinete, la salida lógica y digna es una embajada. Sí, aquí es lo que somos. Lo que no les gusta mucho a los diplomáticos. Pero bueno, vamos con yo creo que un personaje donde todo el mundo espera una pelea de titanes. Sí, cómo no. Yo creo que es más la especulación de lo que puede ser, pero llega a la Secretaría de Educación Pública, yo creo que uno de los peores enemigos de Elbester Gordillo, el líder sindical. Fíjate que hay una anécdota que después de todo este asunto de las campañas, en plena campaña, se encontraron en un restaurante Emilio Choifet y Elbester Gordillo. Y Elbester llegó y le dice a Choifet, todo se paga, ¿eh? Entonces quiero que me vaya diciendo, por favor, qué quiere que diga su epitafio. Hoy, cuando Emilio Choifet Chemor es secretario de Educación Pública, evidentemente que los papeles se han invertido, ¿no?
y es una cuña y es una estrategia pues, para hacerle frente a la poderosa presidenta, dueña y consejera vitalicia del CENTE. Y también hay que tomar en cuenta que ya nombraron a la gente del ISSSTE. El ISSSTE era su caja chica. Propiedad ¿Sí? Prácticamente. Eso era como estar, era totalmente de porque fueron los acuerdos, en cada campaña fueron los acuerdos. Y ahora no aparece nada. Pero es que acuérdate que no hubo ningún acuerdo con ella para que hubiera alianza con su partido, no hubo ningún acuerdo. Pues no hay cuota. El PRI lo hizo a un lado, entonces pues no hubo cuota que pagar en ese aspecto. Aquí son dos cosas que son muy interesantes. Una, Emilio Chauffet es, o como lo conocen, el gurú. Tiene que ser demasiado inteligente, no lo dudo en cuanto a sus capacidades, y volvemos a lo que comentamos en un principio. Hoy se tiene que ver por México, no por sus asuntos personales. Sí, yo sé que puede dar risa, Jesús, pero vamos. Pues es que eso dicen todos también. Cuando ganó Vicente Fox también, que vamos, que no era cuestión de partidos, que era por México. Y ya ves. Bueno, Emilio Chauffet nació en Toluca, en el Estado de México. Fue diputado federal, nació en octubre de 1951, está afiliado evidentemente al PRI, está casado con Olga Soto, tiene un hijo, una hija, Carolina Chauffet. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Obtuvo la presea Gavino Barreda otorgada por el Consejo Universitario de la UNAM. En su vida profesional ha sido delegado en la delegación Benito Juárez en el DF, presidente municipal de Toluca, secretario de Educación y de Gobierno del Estado de México durante las administraciones de Alfredo del Mazo González, Alfredo Baranda García y Mario Ramón Beteta Monsalve. Además, fue procurador federal del consumidor, la Profeco, director general del IFE, cuando este organismo dependía de la Secretaría de Gobernación. Fue gobernador del Estado de México en 1993 y 2 años después dejó el cargo para ser designado secretario de Gobernación. En 2003 fue diputado federal por la 59 legislatura y es uno de los referentes más importantes del priismo de los políticos emanados del Estado de México. Fíjate que lo que estabas comentando del restaurante, eso fue en el año del 2003, lo del epitafio. Sí. Pero lejos de morir, Chauffet revivió políticamente porque obviamente luego de que el 18 de agosto de este año se había anunciado su retiro de la política, sí, pues obviamente... Oye, qué buen retiro, ¿no? Revive como secretario de Educación Pública. Sí. Yo creo que aquí hay mucho que hacer en la Secretaría de Educación Pública. Sabemos que el paso que hubo en el sexenio de Vicente Fox y con la llegada de la ex candidata a la presidencia por el Partido Acción Nacional, con el choque que tuvo con el Bester, con Josefina Vázquez Mota y el Bester, pues no dio los caminos que tenía que darse, pero sí es un hecho, la educación, no hay un seguimiento, es muchísimo dinero el que se llevan los sindicatos. Demasiado. Entonces, ese enfrentamiento de que ya las plazas, ya no va a ser tu Tú eres plaza el presidente, vitalicio. ¿por qué colocas a Chauffet ahí? Además de los méritos. Mira, yo creo que es un momento de hacer modificaciones y reformas, tope lo que tope. Eso es mucho. Pero por su perfil político, Él profesional. conoce educación porque él fue, acuérdate que ya fue secretario. Ya lo dijimos. Y también, pues, porque hay por la capacidad que tiene. La capacidad que tiene de negociar y de enfrentar al sindicato más poderoso de América Latina. Y en determinado momento, si es necesario, agarrar y hacer a un lado. A ver si esto no termina en una situación de carácter penal más adelante, en algunos años. El encontronazo se va a dar. Porque acuérdate que también hay una cosa, con la reforma de la Ley Federal del Trabajo, ya tiene que haber rendición de cuentas. Sí, transparencia, que la cuidaron mucho, pero... No, por eso. O sea, ya hay muchos caminos que quedaron un tanto abiertos para la que pudiera dar. Pero para eso lo pusieron. O sea, tiene méritos, tiene capacidad técnica, pero lo pusieron ahí para hacer el contrapeso del Bester. Y existen ya las condiciones para que el imperio del Bester ya termine. Yo ya veo el fin del Bester. El principio del fin. Yo creo que va a tener que llegar a una negociación. Ojalá y sea lo más sano posible, porque lo menos que queremos son enfrentamientos, que sean enfrentamientos políticos de frente. Para mejorar la calidad, la cobertura, pero no que compren vándalos para que se vaya a hacer, ¿no? Y si quieres cerramos con Jesús Murillo Caram.
por el la nuevo importancia procurador. que tiene. Sí, claro, Polémico también, nuevo- muy polémico. El brazo duro, ¿no? Brazo fuerte, le toca. Y además ya lo hacer. dijo, ¿eh? Sí, También de Hidalgo, Ya. también estuvo en Hidalgo, Claro, fue gobernador, ¿no? De hecho, sí, claro. Del Real del Monte Hidalgo. así es. Fue diputado federal plurinominal, nació en el 47. Yo tengo la Sí, información, yo tengo 48, estudió 47. leyes en la Ya se Universidad quita Autónoma. los años. Ujú. Licenciado en Derecho. Delegado del partido en Durango, en Oaxaca, en Chiapas y Estado de México. Sí. En el 2000 formó parte del equipo de campaña del aspirante presidencial Francisco Labastida, quien perdió ante el panista Vicente Fox. En Fue 2006, senador en el por 2006, Hidalgo. sí, donde fue operador de la bancada del PRI en la discusión a la reforma electoral Con Beatriz Paredes fue secretario general del del PRI. PRI. Así es. Delegado del PRI en el DF, delegado general del Comité Ejecutivo Nacional en el DF, y se integró en el 2002 a la campaña de Enrique Peña Nieto. Ahora será el Procurador General de la República, un cargo importantísimo por la situación que vive el país, y donde ya dijo que va a aplicar la ley sin distingo y con toda fortaleza. Fíjate que a mí me llama la atención una situación que es importante. Al secretario de Marina, al general secretario de la Defensa Nacional, a Murillo Caram, ambos, si te das cuenta, tienen los diplomados en lo que es derechos humanos. Sí. Entonces, algo hay ahí que de alguna manera yo creo que es una de las cosas que le interesan mucho, en este caso, a Enrique Peña Nieto. Y que se tendrá que verse en los hechos, porque acuérdense que hay una resolución ahí de la Corte Interamericana, en el caso Radilla, llamamos el caso Radilla, que el gobierno de Felipe Calderón estuvo dando vueltas al asunto y diciendo que sí acepta, pero en los hechos pues no se ha visto. Entonces, pues ahí está la primera tarea para Murillo Caram. Y bueno, la PGR y las procuradurías en general siempre son muy importantes porque tradicionalmente son utilizadas para venganzas políticas. Es el arma pues que tienen los gobiernos para vengarse, para atacar a sus enemigos. Y bueno, ahora sí que vamos a darle el voto de confianza a Murillo Caram y esperemos que no, que sí aplique mano dura, pero que sea sin distingos. Porque, bueno, Yo creo que ya tiene una tarea muy importante. La primera tarea es ver qué pasó con las declaraciones de la Barbie en contra de Genaro García Luna, que eso es muy importante. Y la otra es la denuncia que presentó Tomás Yarrington, Que dice es que fue una cosa gobernador, política, una persecución. en contra de Marisela y del fiscal. Marisela Morales. Cuitláhuac ya presentó la denuncia, sus abogados ya presentaron la denuncia ante la Procuraduría General de la República. La presentaron, de hecho, el día jueves. El día jueves la presentaron. Entonces, ¿cuál va a ser el desenlace? Porque de ahí se van a venir muchas situaciones en cascada. Y bueno, con eso vamos al corte. No, todavía tenemos. Déjame comentar nada más. No nos va a dar tiempo de comentar todo el gabinete, pero hay casos muy interesantes. Uno, Manuel Mondragón y Calf. Sí, claro. Secretario de Seguridad Pública del gobierno de la Ciudad de México, un partido distinto. Vicealmirante de la Armada de México, claro. Médico de profesión, e hizo una extraordinaria labor en la Ciudad de México. Sí, claro. Llamado al gabinete de Peña Nieto. Roberto Campa Cifrián. Roberto Campa era priista. Sí, claro. Luego se fue al PANAL. Y luego regresó. Y luego ahora regresa también una subsecretaría de prevención, que será parte de la Secretaría de Gobernación. Claudia Ruiz Macié, sobrina de Carlos Salinas de Gortari. Así es. ¿No? De la familia Ruiz Macié, priista de CEPA. ¿no? Así es. En turismo. Paloma Guillén Vicente, hermana del subcomandante Marcos. Sí. Y en el área de planeación también de la Secretaría de Gobernación. Pedro Joaquín Cotwell, expresidente del partido, entre otras cosas. Político. El hermano de Carlos Imas, ¿te acuerdas de aquel famoso líder del CEU en la huelga de la UNAM en el 86, que me tocó, por cierto, estando ahí en la Facultad de Ciencias Políticas? Y se va a hacer cargo del CISEN, el hermano de Carlos Imas. Y dice, bueno, ¿y qué va a pasar con el PRI? Unos apuestan a que con la salida de Pedro Joaquín Cotwell, quien llegará al PRI será César Camacho Quirós, también es gobernador del Estado de México, también del mismo grupo, o Ivonne Ortega. ¿Ya llegó Ivonne Ortega?
Ivonne Ortega ya tiene un cargo. Ya, de hecho, Ivonne Ortega sí. ya. Es que estaba ahí en la balanza del asunto. No, ya quedó Ivonne Ortega. Entonces lo van a llamar seguramente ya, al CEN. Ya quedó Ivonne Ortega como presidenta de. Pues ya están todas las piezas, ¿no? Ya están todas las piezas. Oye, Paco Moreno Merino. Para allá iba. Morelense por adopción. Denme chance de mandar al corte, ¿no? Porque ya estamos en parte de Tú corte. sé feliz. Yo soy feliz. Yo te invito a que seas feliz. Como una lombriz. Vamos al corte, continuamos 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Continuamos. En unos momentos continuamos con quien resulte responsable. Información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Tu periódico La Unión en Twitter y Facebook. Entérate en breve de las noticias más recientes y participa de nuestras exclusivas promociones. Síguenos, @Unión de Morelos. @Unión de Morelos. La Unión evoluciona contigo hacia el futuro de la información. La seguridad barata Aquí es vigilancia, pues. Ya, hombre, contrátalos, ponles el uniforme, mándalos, pero peínalos. siempre tiene una factura muy alta. ¡Secuestraron a mi marido! Porque sabemos la gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos. En Agencia CIS hemos reunido a verdaderos expertos en seguridad para garantizar un apropiado entrenamiento y preparación de nuestra gente. En CIS aplicamos también nuestra experiencia y tecnología en el resguardo de su hogar y familia. Nuestra central de monitoreo trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Agencia CIS. Su seguridad en buenas manos. Regresamos a quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Amigos, gracias por continuar con nosotros. En quien resulte responsable, @hotmail.com, 317-6110. Y bueno, continuamos, hablamos de Paquito Moreno, que le mandamos un saludo a Paquito. Pues se hablaba que Paquito llegaba. Moreno, morelense por adopción, nació en el DF, creo, pero que ya tiene muchos años aquí en el estado de Morelos, aquí fue delegado del Seguro Social y estuvo en otros cargos. Y bueno, pues se hablaba mucho que se iba a Capufe. José de Sol. José de Sol. Yo siento que llega del Mazo por ahí, fíjate. Se fue, lo mandaron a la Profepa, de todos modos es un cargo muy importante. Sí, cómo no. Es el más importante, digamos, de los aunque él no sea morelense por nacimiento, sí, pero es el que de los que conocemos de aquí. Ahora, es el que yo creo que no. ¿Quién es el otro? El magistrado de la Suprema Corte de Justicia, Ortiz bueno, Mena. sí. Y él sí es morelense, cuernavacense, ¿no? Sí. Y si consideramos, digo, con todo respeto, un secretario de despacho de Profepa con un ministro de la Suprema Corte, creo que ahí sí, aunque son pero no es secretario de ¿no? despacho. Diferentes. ¿Dónde? Pero no es secretario. ¿Es secretario? ¿Quién? Es procurador federal del medio ambiente, ¿no? Así es. Sí. No delegado. No, es a nivel nacional. Es titular. Es un cargo muy importante. Pero sobre todo, ahorita como en la situación del medio ambiente. Que es un tema, ¿no? Un gobierno verde, un gobierno sustentable, socialmente responsable, etcétera. Entonces, sí, más el ministro. Y desde ahí buscará llegar a la sin duda alguna. Sin duda. Que así va a ser. Faltan los delegados, ¿no? Falta ver aquí si van a dar las famosas cuotas, si le van a dar la cortesía política al gobernador Graco Ramírez de que opine, sugiera o tenga X número, Economía, Profeco, Cedesol, etcétera, o Zagarpa, o si vendrá del sector central, son delegados del presidente. Hay mucha expectación por saber qué le dan a Amado Orihuela. Y se decía que iba a ser Cedesol, pero ahorita con la llegada de... Se hablaba que Capufe podía llegar. Ajá, incluso él. Sí. Amado Orihuela o Paquito Moreno. Digo, obviamente no sabemos cuál fue la jugada que hubo dentro del partido para que subieran a Amado Orihuela a buscar la gobernatura, porque realmente Amado Orihuela, no era conocido como tal dentro de los 33 municipios, en algunos por la situación del líder sindical, pero no más allá, ¿no? Entonces, ¿de qué se amarró Amado Orihuela? ¿Por qué lo designaron a él como candidato a la gobernatura? No lo sabemos. Yo lo que supe es que quien fue el fiel de la balanza fue la profesora
Elba Ester, que por eso ahí Matías Nazario quedó así como que iba a ser prácticamente el gobernador si hubiera ganado a Amado Orihuela, pero bueno, las circunstancias no se dieron y bueno, pues ahí está la situación. Viva el rey, muere el rey. ¿Qué premio le van a dar a Amado Orihuela? ¿Quién sabe qué premio? Habrá que esperar. Pero bueno, otra cosa interesante, la terna para la Procuraduría General de Justicia del Estado. Más que interesante. ¿No? Qué espectáculo. Fíjate que yo, en lo personal, difiero un poquito de las situaciones que se han dado a conocer públicamente. No es de alguna manera apadrinar, ni mucho menos porque no, dar mi opinión desde afuera. Siento que la situación que se dio con Ricardo Rosas, siento que fue algo visceral de diferentes sectores, porque se les olvidó quién fue el que empezó con los juicios orales en Morelos, y fue él. Y si hoy por hoy Morelos está sumergido en la impunidad, es precisamente por la falta de conocimiento de los juicios orales. De alguna manera pudiese ser un mal necesario para darle rumbo nuevamente a lo que es la Procuraduría en el sistema acusatorio. Nunca la inmoralidad y la falta de decencia serán una alternativa. Pero vamos, de acuerdo, Carlos, pero no nos consta. Hay una averiguación previa, hay denuncias públicas, hay una determinación de la Suprema Corte de Justicia de que tuvieron que removerlo porque pretendía eternizarse en el cargo, el uso discrecional del fondo auxiliar. Está todo documentado. Lo que me llama la atención es, a ver, si Ricardo Rosas Pérez era el candidato de Graco Ramírez, ¿para qué abre el abanico a la sociedad, a los sectores, al foro morelense? Él tiene la potestad por ley de decir, señores, diputados y diputadas, esta es la terna, va Ricardo Rosas, con dos muy respetables compañeras de la Procuraduría de Justicia con las que trabajé, las conozco, capaces, honestas, pero agentes del Ministerio Público, especializados o no, una en juicios orales y justicia para adolescentes, otra llegó a subdelegada de versiones previas de PGR, pero no con el nivel, lo que entonces se antojaría una terna de relleno para que Ricardo Rosas entrara. Pero no la rechazaron la terna. No la rechazaron, ya impugnaron la persona de Ricardo Rosas Pérez, pero no está dicha la última palabra, no está hecha. Pero del otro lado, el foro morelense se dicen burlados, falta de respeto, estigmatizados. Leonardo Silva ha estado enviando correos electrónicos, dice, yo cómo me paro enfrente de mis clientes y me digan, usted ni pasó los exámenes de control de confianza. Mi despacho, mi carrera como litigante se basa en la ética que yo pudiera mostrar como litigante. Si me quitan eso porque dicen que yo no pasé los exámenes que no me han mostrado, ya pidió que los haga, me están afectando profesionalmente. Deja tú que esté en la terna o sea procurador, ya lo afectaron. Claro. Ya has desasiado el proceso. Fíjate que cuando comentamos que Ricardo Rosas conocía el sistema. Sí, yo dije, sí lo conoce demasiado bien. Aquí comentamos en una ocasión que por qué no fijarse en un Jorge Gamboa. ¿Para qué? Para procurador. ¿Procurador? Espérame, vamos, o cualquier otro. Digo, vamos, pero son gente que conoce perfectamente bien el sistema. Porque tienes que conocer el sistema, tienes que tener la capacidad administrativa, tienes que tener todo, porque la Procuraduría es un todo. ¿Sí? Porque vamos, llegas y dices, oye, hay que hacer el POA. Te va a decir, perdón, ¿qué es eso? ¿En qué artículo? No, espérame. Digo, no es así. Entonces yo siento, sin demeritar a las dos mujeres, porque además... No, mi respeto, pero no tienen las credenciales. A esa a lo que voy. Entonces... Pero se pasó. Está fijo en mi memoria el video de cuando mete un papelito para escoger ahí a sus allegados como jueces y magistrados, y Joaquín Magdaleno hasta le hace así, ya nos cacharon, pero yo no vi, la mano más rápida. O sea, ya, ¿estás de acuerdo que la imagen debe ser de honorabilidad y que es uno de los requisitos? Sí, claro. Está cuestionada de entrada, por más que sepa de derecho, por más... No estuvo en la lista original, supuestamente dieron a conocer la lista de los aspirantes. Por eso, pero ninguno de los tres. Pero entonces, digo, vamos, ¿cómo llegó Ricardo Rosas ahí? Buena pregunta. Qué forma de enredar las cosas. Así es. Tan fácil que era. Aquí está la terna. Quiero que sea Ricardo Rosas y le hablo y le digo primero a Carlos de la Rosa, porque él sabe, el gobernador sabe que Carlos de la Rosa hay una pugna y personal entre personal. Entonces Carlos de la Rosa no sabía, fue el primer sorprendido.
en eso. Y hablo con las organizaciones de abogados y les digo, ¿saben qué? Pues hay su procuraduría, vamos a hacer esto, pero quiero que llegue Ricardo Rosas. Y se hace. Y lo planchas. ¿Por qué lo enredas Entonces, tanto? ¿falta de oficio político o qué? No entiendo Ahora, ¿por qué no mandó la terna al Congreso como se hace? Lo citó en casa Morelos como para platicar con los coordinadores. Ahí les va, ahí les va. Cuestionable. Un minuto. Yo creo que, ya como, así que, conclusión, yo creo que ahorita el gobernador está entre dos, está en una disyuntiva. O va a tener a un procurador cuestionado, constantemente golpeteado. En mi punto de vista personal, yo conozco a Ricardo Rosas, le reconozco muchas capacidades, sí. Y además que tuvo la valentía de defender la autonomía del Poder Judicial, de enfrentarse contra el panismo, lo que yo llamé el pan gobierno, hasta las últimas consecuencias, hasta que lo quitaron. Eso le reconozco mucho. También le reconozco muchos errores y se los he señalado y se los he escrito. No sería un procurador a modo. No. O sea, Graco se arriesga a que ponga a Ricardo Rosas y que al rato Ricardo Rosas le diga, ¿sabes qué? Lo que me estás pidiendo no se puede. No te lo hago, o así, y se enfrente a él, y lo tenga que sacar ahora sí que hasta que le quite el amparo, ¿no? O algo así. Y la otra posición, pues tener a una MP, imagínate cómo va a ser de agradecida, alguien que de MP a procuradora, no fue, ¿sabe qué? Con todo lo respeto, que me diga, señor gobernador, no han sido directores de evaluaciones previas, no han sido subprocuradores, o sea, les falta fogueo, prepárenlas, denles la oportunidad en otras la capacidad política, la capacidad de todo, hasta los amarres, los sectores, los medios de comunicación, saber cómo manejarse en eso. Esas son las dos opciones que tiene Graco Ramírez. Coincido. Vamos a ver por cuál se decide. Coincido. Bueno, pues digo, es algo que va a ser y será interesante. Sí. Realmente cómo se maneje políticamente, pero es un hecho que ya lo que necesitamos es que sea nombrado un procurador del nivel que hoy se requiere. Así. Además, exacto, que esté a la altura del reto. Del nivel que hoy se requiere, porque estar pagando facturas de aprendizaje es muy delicado. El respeto, para Rebeca Romero y para Elizabeth. Igual tiene la capacidad completa. Lázaro Torres, mis respetos. Si las quieren ayudar, foguéenlas con posiciones para que vayan escalando. Impulsarlas. Claro. Sí. Agradecer la llamada de la señora Fernández. Obviamente nos habla que en el puente del nuevo Boulevard Coahuila pasan camiones muy pesados y de carga con los que se pone en riesgo a la gente. Las autoridades deberían de hacer algo al respecto. El señor Fermín González felicito al programa por la labor que hacen. Mucha gente lo ve y sí, espero que puedan ayudar a esas pobres madres que perdieron a sus hijas. Les deseo suerte. Heréndira Castillo Montiel dice que el licenciado Arturo Linares Viera trabaja en el programa de Línea Caliente y por ese motivo se siente intocable. Nos tienen amenazados a mí y a mis padres, que son campesinos, para que mi papá le ganó un juicio por parte de un terreno y le quiere quitar la otra parte. Tengo fotos. Bueno, pues señora, pues si podemos ayudarle en algo, pues con mucho gusto. Digo, conocemos al licenciado Arturo Linares, vamos igual. Hay información por ahí que esté fuera del lugar, pero pues digo, también es una gente... O asesorarla para que proceda bien o mediar, si se puede. Sí, claro, eso es definitivo. Pues vamos con Copia Para. Con Copia Para es el espacio para su denuncia y la respuesta de tu programa, quien resulte responsable. Este problema va con Copia Para... La Secretaría de Movilidad y Transporte, unidades del transporte público, taxis y camionetas de fletes y mudanzas operan de manera arbitraria en las inmediaciones de la central de abasto Adolfo López Mateos de Cuernavaca. Durante un recorrido que se realizó en los andenes, zonas de ascenso y descenso del mercado municipal, se constató que una zona de la vía pública es utilizada como base de un grupo de camiones de fletes y mudanzas. Al ser grabados por las cámaras de quien resulte responsable, uno de los transportistas intentó evitar que se exhibiera su funcionamiento. Es vía pública, señor. No, vía pública pues ya, pero esto es una propiedad privada. Es vía pública, estoy tomando la vía pública. ¿Qué pasó? Dale. Fíjate bien lo que haces, Aunado a esto, es evidente la falta de supervisión
de la Secretaría de Movilidad y Transporte a las unidades del transporte colectivo, una de las cuales atropelló y mató a una mujer en días pasados. Ante esta situación, el llamado es a la Secretaría de Movilidad y Transporte para supervisar y vigilar la actuación de los camiones y rutas, y así evitar que los peatones sean víctimas de este tipo de cafres. Para quien resulte responsable, informa Carlos Quintero. Con copia para... Pues amigos, pues ya vimos con copia para todo lo que pasa en la central, en ese mercado, en esa central. Donde la vida no vale nada, ¿eh? No vale nada, ¿eh? No vale nada, pero no ponen orden, y con eso nos quedamos. Ya sabes, si toma, no maneje, cuídese. Hasta la próxima. Jesús, buenas noches. Carlitos, buenas noches. Y gracias a usted, buenas noches. Quien resulte responsable. Un programa de información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.